Ayer la señora Courtney Finger nos contó aspectos esenciales sobre el cambio geopolítico. También fue un día crucial para el comercio y la inversión con las novedades de la política arancelaria de los Estados Unidos. No podíamos tener un mejor momento para este panel que abordar el tema central de este evento y de esta conversación, la convergencia entre el Estado y el sector empresarial para atraer inversión. Queremos invitar en este momento a pasar al escenario a los miembros del panel. Camilo Pérez, director general de Campac Colombia; Gilberto Salcedo, experto en turismo y ex vicepresidente de ProColombia; a Courtney Finger, CEO de Finger Direct Investment; a María Emilia Bonillas Guardo, responsable de la terminal de cruceros de Cartagena del Grupo Puerto de Cartagena; y también a Imelda Restrepo, vicepresidenta de Desarrollo Económico de la ANDI, quien será la encargada de moderar este diálogo. Bienvenidos los miembros del panel. Estamos listos entonces para empezar esta conversación. Doctora Imelda, tiene usted la palabra. ¿Aló? Buenas tardes. Mil gracias a todos los que están acá por continuar en este panel. Ya sabemos que el segundo día en la tarde no es tan fácil, pero estamos seguros que aquí discutiremos temas muy interesantes. Bueno, a lo largo de estos días hemos hablado de la importancia de estos tres temas que no solo tienen que ver con un sector, sino que realmente son parte de cualquier cadena productiva. Sabemos que uno de los temas críticos ha sido cómo nos volvemos más competitivos, cómo tratamos de pensar en temas distintos sabiendo que es un mundo en este momento muy incierto, muy turbulento y donde definitivamente hay que cambiar, no solo dentro de 6 meses, sino ya. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema crítico que necesitamos para invertir, que hay que hacer entre el sector productivo, el sector empresarial y el gobierno y cómo podemos empezar a pensar en mayores crecimientos, un país más competitivo. Entonces, para empezar este panel, yo voy a usar un poquito de mi papel de moderador y empiezo con Courtney. Y la verdad creo que ayer, después de oír la presentación de Courtney, todos dijimos qué bueno haber sabido qué pasaba y qué era lo que iba a decir Trump. Entonces, Courtney, yesterday when you finished and with your presentation, we all wondered. Tu presentación, todos nos preguntamos qué puedes decir si yo te pregunto hoy, qué dirías sobre el anuncio de Trump acerca de la imposición de aranceles. ¿Piensas que ha sido bastante agresivo? Disculpa la pregunta, pero creo que todos sabemos lo que tú piensas. Gracias. Yo entiendo que es una pregunta inevitable. Hubo varias sorpresas en general. Estábamos abordando este plan de aranceles global y es claro que es un plan agresivo y además de eso encaja un enfoque general de su administración y es claro que es algo amplio que va a golpear a algunos países muy fuerte, pero también me sorprendió un poco la severidad de algunos de los aranceles contra algunos países en particular. 37% para Bangladesh. Eso es una cuestión bárbara, pero innecesaria. Es algo disruptivo. Lugares como Vietnam, con los que los Estados Unidos ha tenido por unas políticas de apoyo anteriormente y ayudar a Vietnam como una alternativa en lugar de China y otros países en la parte sur de Asia con masivas aranceles como para Camboya. Nos preguntamos por qué, y para algunos países como estos que estoy mencionando va a ser realmente absolutamente terrible. Una carnicería para Pakistán, por ejemplo, que es un país de economía subdesarrollada. Países como estos, debo decir, los países en esta región, Colombia, por ejemplo, no tan golpeados, pero es un mundo loco ahora con este aumento de aranceles de 10%. Y lo mencioné algo ayer, los
objetivo principal para los países, los déficits en el comercio, pues Colombia tendrá que buscar cómo encajar en este grupo y buscar la manera de salir adelante con sus productos que de pronto le van a preocupar mal, pero el impacto general en lo que se refiere a la inversión extranjera, vamos a ver cambios masivos en la cadena de suministro después del COVID, y esto nos va a llevar como a unir las piezas de rompecabezas, y lo único que podemos es empezar a reorganizar y unir las piezas en el rompecabezas nuevamente. Y hemos visto que los cambios en los valores de las cadenas de suministro está totalmente diseminado, como si uno hubiera explotado. Tenemos que entender dónde están los pedazos y reorganizar todos, cómo las compañías se van a reestructurar en sus cadenas de suministros y la manera como se van a beneficiar de estas reestructuraciones. No es que todo tampoco haya quedado destruido, pero por lo menos sabemos que va a haber un impacto en la inversión directa extranjera, especialmente en áreas muy específicas. Pienso que la pregunta, y voy a tratar de no hablar tanto, pero la pregunta y la respuesta sería cómo la administración se va a adaptar con esto. Y hay una creencia en que las tácticas de negociación es como un buen inicio. No siempre es la mejor estrategia para Trump, pero por lo menos Trump está tratando de traer estos países a lo que necesitan. Si miramos el caso de Bangladesh, ¿qué pueden ofrecer ellos? Los consumidores no van a comprar nada que venga de Estados Unidos. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué podemos extraer de estos países en desarrollo? Y Trump es un señor muy terco, no escucha a expertos. De hecho, tenemos que prepararnos para el peor escenario, y esto es lo que vamos a estar viendo por un momento, y algunas veces vamos a estarnos sorprendiendo. Yo pienso que ayer pudo haber beneficios para algunos que estaban imaginándose que las cosas no iban a ser como ocurrieron. Algunos decepcionados que sí fueron así, y va a haber más locuras que van a venir. Bueno, con este comentario, bueno, las tendencias que vemos en la inversión extranjera ya no van a ser las mismas tendencias. El mundo ha definitivamente cambiado. Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuáles van a ser las tendencias en la inversión extranjera? Y en realidad, enfrentando toda esta incertidumbre que vendría. Bueno, yo pienso que esto es parte de la dificultad que la inversión extranjera está enfrentando y ha enfrentado en los últimos años, la incertidumbre, pero hay oportunidades con nuevos modelos de modelo. Se pueden crear nuevas oportunidades, y la definición, especialmente en los Estados Unidos, siendo el destino más atractivo para la inversión extranjera, la fuente de los Estados Unidos, la inversión extranjera es un poquito, ahorita es una locura con estas dinámicas, pero esto trae la pregunta, cerca de los Estados Unidos, bueno, veamos, ahí tenemos que pensar que hay todavía mercados más grandes, todavía hay una economía muy grande que en la parte logística pueden entrar. Hay que calcular los cambios en la diversificación, hay que mirar las posibilidades y cómo las compañías se reestructuran en sus cadenas de suministro, y esto hay que repensar las estrategias de inversión extranjera, y lo que ya está pasando. Hay algunas tendencias que se van a acelerar, pero también hay algunas verdades, y tenemos que estar informados. Los negocios tienen que informarse sobre los beneficios de la dirección extranjera. Hay más incertidumbre que anda por ahí, pero todavía hay oportunidades. Entonces necesitamos de esperar cuando esto empiece como a calmarse, y mirar el panorama para dónde están las cosas y saber dónde están las oportunidades de inversión extranjera. Yo pienso que eso será este año. No sé, tal vez debo decir absolutamente no, pero hay decisiones que van a ser a largo plazo. Pero ¿quién no puede hacer inversión
inversiones a largo plazo, quieren hacer inversiones ahora, pero hay que mirar la bolsa de valores y el impacto sobre la bolsa de valores. Las compañías se podrán expandirse. La gente tiene que respirar y mirar cuando las cosas se calmen y mirar cuáles estrategias se pueden diseñar. Yo, en mi punto personal, pienso que una inversión extranjera directa no puede hacerse hasta que el mundo entienda lo que está pasando. Clearly. Las oportunidades siguen las esperanzas, pero hay que tomar un periodo de calma, entender bien qué está pasando y esperemos que nos den tiempo para entender bien la situación. Bueno, entrando ya en nuestros temas de inversión, Camilo, ¿por qué una empresa polaca decidió escoger a Colombia? Voy a arrancar con una confesión. Yo fui muy necio en el colegio, muy necio, pero todavía? Estoy regenerándome. Hay varios acá que saben que estoy en proceso de regeneración. Pero paraba muchas bolas en el colegio y me aprendí el himno nacional, me aprendí los colores de la bandera, y cuando se hablaba del amarillo se hablaba de la riqueza de Colombia, y en el escudo mostraban que éramos un país con 2 mares, que estaba lleno de oportunidades, y yo me creí ese cuento. Y en el 2017, 2018, Campac, nosotros hacemos latas. Las latas de bebidas que se consumen en Colombia han sido producidas el 85% en la zona franca de Tocancipá. Llegamos a Colombia con la intención de duplicar la capacidad productiva que tenía este país y con una intención claramente exportadora, basados justamente en eso, en la posición estratégica que tiene Colombia y cómo contamos con líneas de entrada y salida a Pacífico y Caribe, y cómo podíamos tomar un poquito de ventaja de eso. Tomamos la decisión de venirnos para acá y tomamos la decisión de estar en una zona franca, porque cuando desarrollamos el modelo financiero de la compañía, la competitividad que nos daba estar en una zona franca y tomar ventaja real para poder hacer niveles de inversión un poco más fuertes en este país, era la única manera. No lo podíamos hacer de otra forma y teníamos que hacerlo sin duda ninguna en una zona franca. Este proyecto, que nace con la intención de duplicar la capacidad, hoy, 7 años después, hemos quintuplicado la capacidad productiva en Colombia. Llevamos 7 años de continua expansión. Hemos invertido más de $200 millones en este país. Vamos a seguir haciéndolo, porque la competitividad sigue estando, sigue existiendo, a pesar de que creo que para todos como empresarios lo más importante es que las reglas de juego se mantengan y nos permitan competir bajo unas reglas únicas, y creemos que esas reglas están cambiando más rápidamente de lo que quisiéramos, pero creo que invertir en este país se puede. Tiene 2 mares, tiene una franja amarilla en la parte de arriba que habla de la riqueza, y estamos acá para seguir creciendo. Bueno, no, mil gracias. Veo que te sirvió las clases de geografía. No, me parece excelente. Y en este mundo, y con lo que nos contaba Courtney, ¿cómo lo ves? Seguimos con, mejor dicho, ¿qué tendrías que hacer tú en Campac como para adaptarte a lo que tenemos hoy en día? Bueno, en realidad nosotros y en el negocio en el que estamos metidos, la distancia y la logística es fundamental, y encontrar alternativas para adaptarse a las nuevas condiciones logísticas es indispensable. Por supuesto, los cambios geopolíticos y económicos
nos van a afectar. Nosotros importamos el 100% de nuestras materias primas. Ninguna de las materias primas que nosotros utilizamos son producidas en Colombia y estamos permanentemente expuestos a la condición logística global. Yo creo que la única manera de mantenernos en este juego es y seguirá siendo tener aliados que nos ayuden a adelantarnos o quizás en algunos casos no nos podremos adelantar, pero sí poder reaccionar apropiada y rápidamente a un mundo que está muy cambiante y que por eso ando en tenis, porque en cualquier momento toca salir corriendo. Bueno, pasemos ahora de la manufactura al turismo. Gilberto, ¿tú qué oportunidades desde el viceministerio durante varios años ves en Colombia en el turismo? ¿Qué nos falta? ¿Y cómo podemos adaptar lo que nos falta en el mundo que está cambiando y nos exige cosas adicionales? Desde luego, bueno, primero que todo, muchas gracias a ti, Imelda, a la Andy y a Angélica por esta invitación al Congreso. Yo, digamos que iniciaría precisamente como por pintar cuál es el tamaño de la oportunidad que tiene hoy en día el turismo en Colombia. Y si bien hemos oído unas cifras importantes de crecimiento, cerramos un año 2024 cerca de 6.800.000 viajeros llegando al país, eso fue un crecimiento respecto a 2023 que ya era un año referente de casi el 10% frente al año 2023. En materia de divisas fueron alrededor de 10.000 millones de dólares, algo más de 10.000 millones de dólares, lo que trajo al país la actividad del turismo internacional. Sin embargo, cuando uno ve exactamente cuál es la participación que tiene hoy el día el turismo como parte de la economía en general, Colombia escasamente ha llegado a participar en turismo internacional algo cercano al 3% del PIB. Mientras que cuando uno ve geografías como México, Italia, España, que son realmente países que están absolutamente jugados por el turismo, pues esa misma participación puede llegar incluso entre el 12 y el 16% del PIB. Es decir, en esos países el ministro de Turismo es más importante que el ministro de Hacienda. Y en esa misma lógica creo que países, y volviendo un poco a los ejemplos de las referencias internacionales, un país como España, que tiene una población cercana a la que tiene Colombia, algo cercano a los 50 millones de habitantes, recibió el año inmediatamente anterior 95 millones de visitantes. Colombia, repito, 6.800.000 en el mejor año que fue el año anterior. Luego, creo y estoy absolutamente seguro que el tamaño de la oportunidad y la ventana que tiene todavía el país es muy importante. Sin embargo, cuando uno va a ver exactamente cuáles son esos supuestos o cuáles son esas cosas que uno debe tener como país turístico, va uno, digamos, mirando esto como con una pirámide. En la base, digamos, como unos requisitos que son absolutamente habilitantes de cualquier destino, y pues sobra decirlo, materia de seguridad es muy importante, relevante y absolutamente definitivo para el turismo. El tema de aseo, que suena chistoso, pero la verdad es que un destino que no es limpio no es un destino que tiene vocación turística, o por lo menos que tiene problemas para ser turísticamente atractivo. Y el tercero, que es fundamental también, es la infraestructura, y no solamente la infraestructura entendida como hotelería, sino la infraestructura pública de turismo, las vías, las telecomunicaciones. Es decir, este es un sector que tiene una transversalidad y unas necesidades siquiera similares a las de cualquier industria en el país. Por encima de estos requerimientos está obviamente la conectividad, y conectividad aérea, pero también la conectividad marítima en el país, también con la llegada de cruceristas, que ya oiremos a María Emilia sobre el tema de puertos y cruceros. Y adicionalmente, encima, digamos, de esta pirámide viene también el producto turístico, y producto turístico que básicamente es esas experiencias, esas actividades, paisajes, cascadas, todo el mundo tiene, en todas partes del mundo. La diferencia está en cómo estamos pensándonos ese producto turístico en función de los mercados que son estratégicos, de los mercados que son importantes y que son al final del día los que tenemos que atender desde el producto turístico, pensando precisamente en cuáles son esas demandas que tienen en cada uno de ellos. Y por encima de ello, y ahí ya entrando un poco en materia, no solamente para atraer visitantes, sino también para atraer la inversión, está la labor de promoción que hace un país.
Y en términos de promoción, si bien digamos Colombia ha venido recorriendo un camino espectacular desde el año 2007, recordarán ustedes desde El riesgo es que te quieras quedar hasta recientemente Colombia, el país de la belleza. En todo ese camino ha habido un aumento significativo de la inversión en promoción, pero vuelve y juega. Comparémonos un poco con el tema internacional. Mientras que países, por ejemplo, como Perú, están invirtiendo para el año 2024 algo más de 50 millones de dólares en promoción, Colombia está invirtiendo algo cercano a 20 millones de dólares. Es decir, todavía tenemos una brecha importante, sin embargo hay que destacar sí la eficiencia con la que se ha venido haciendo. Repito, Colombia con 50 millones de dólares trajo 6.8 millones de visitantes, Perú está trayendo 4.6 millones de visitantes con 50 millones de dólares. Luego, esa es un poco la panorámica, pero la verdad es que al final cuando uno habla de esta promoción, pues la promoción tiene que venir de la mano de los incentivos. Y ya hablaban ustedes de las zonas francas en extenso en los diferentes paneles, y una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es la importancia, pero también la necesidad del aprovechamiento de este tipo de instrumentos. Caso del turismo, hay zonas francas especializadas en turismo, y hoy en Colombia, si bien hay unos muy buenos ejemplos, como por ejemplo aquí en Cartagena, con el Four Seasons, que es una de las zonas francas que se están desarrollando, pues creo yo y entiendo yo que teniendo en cuenta no solamente que el turismo internacional es el que mayor potencial de agregación de valor trae para un país, es decir, debemos tener una vocación hacia ese turismo internacional, ese turismo receptivo, pues eso debería tener también un reflejo en el aprovechamiento de esos instrumentos. A veces es hasta inexplicable que hoteles o diferentes, digamos, infraestructuras que pueden tener esta posibilidad no lo estén haciendo, incluso acompasándose con algunas otras herramientas como por ejemplo el Plan Vallejo. Plan Vallejo también tiene de gran atractivo y es una herramienta muy poderosa para atraer inversión, pues precisamente por los beneficios que traen para estos inversores en el país. Esto, digamos, y sumado, Imelda, un poco para cerrar la respuesta, creo yo también con una claridad absoluta en la estructuración de proyectos, que eso es un requisito para cualquier tipo de promoción en inversión. Otros incentivos y más allá de las zonas francas, más allá del Plan Vallejo, creo que el restablecimiento de cierto tipo de incentivos que hubo en el pasado, de hecho la ANDI tuvo todo que ver en su momento en la pandemia para que esto sucediera, como por ejemplo los descuentos en IVA, los tiquetes aéreos, es decir, ese tipo de iniciativas que reducían las cargas impositivas en un sector que, repito, viene en un crecimiento muy importante, pero que tiene todavía un espacio absolutamente poderoso y grande para salir adelante. Yo creo que ese es un poco como la panorámica general y yo creo que digamos como los puntos claves para jalonar inversión hacia el turismo. Bueno, sigamos con el tema turístico. María Emilia, ¿y tú qué nos puedes decir del turismo de cruceros? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué oportunidades ves? Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues realmente, digamos, como menciona Gilberto, para poder empezar tenemos que aterrizar en qué representa este segmento del turismo para Colombia y pues específicamente para Cartagena, siendo, digamos, el destino que es el 90%, que recibe el 90% de los cruceros que llegan al país. Estamos hablando de una industria que en aproximadamente 8 o 9 meses moviliza aproximadamente 500.000 visitantes, con un impacto económico en este tiempo de 53 millones de dólares. Entonces, digamos que es precisamente el motivo o el impulso para que la mesa interinstitucional que gestiona este segmento pues se prepare desde el punto de vista de competitividad o desde el punto de vista de promoción para continuar esa labor de seguir escalando en cuanto al turismo internacional y el turismo de cruceros. Entonces, nosotros en Cartagena o Colombia en este momento, digamos, ofrecemos, si vemos las variables que son de interés o de análisis de las líneas de crucero cuando analizan a qué puerto llegar como toque o como embarque, pues realmente nosotros en este momento tenemos unas variables interesantes. Desde el punto de vista de la experiencia turística, podemos decir que Cartagena, en el itinerario en que nos encontramos, que es ese Caribe Sur, ese itinerario del Canal de Panamá, pues es el único destino que ofrece la parte de cultura e historia.
a diferencia de las demás islas del Caribe, realmente el enfoque de ellos es más sol y playa, pues nosotros le agregamos ese elemento distintivo y ese valor agregado con la parte cultural e histórica. O sea que allí estamos respondiendo con un elemento clave para que esas líneas, que en últimas lo que están buscando es llegar a destinos donde puedan vender tours, excursiones, etcétera, en Cartagena tienen, digamos, buen material para poder aprovecharlo. La otra variable, desde el punto de vista de la infraestructura portuaria, pues nosotros en nuestro puerto de Cartagena tenemos, digamos, capacidad para recibir embarcaciones simultáneas y sobre todo con las condiciones de la ruta precisamente del Caribe Sur de las que llegan. Entonces, digamos que eso nos permite ser competitivos en cuanto a nuestra infraestructura y, digamos, responder de forma positiva en esa variable. Otra que considero muy importante y es, ellos analizan, bueno, este destino es procruceros en cuanto a sus medidas, en cuanto a sus disposiciones, y en ese sentido también hemos logrado, de la mano del Gobierno Nacional y de las diferentes entidades que trabajan, las autoridades que participan de este segmento, lograr unas medidas que sean amigables y agilicen precisamente esa experiencia de la línea cuando llega un toque, que estamos hablando que son aproximadamente 8 horas en el destino. Y por último, y pues no menos importante, digamos que hemos logrado que, si bien el plato fuerte es la parte turística y esa vocación turística, precisamente por ser un destino que tiene otras industrias fuertes, a diferencia de las otras islas del Caribe, donde de alguna manera pues su principal ingreso es turismo, nosotros, al tener otras industrias fuertes, hemos logrado tener un portafolio integral donde las líneas pueden encontrar provisiones, suministro de combustible, servicios médicos especializados, con la conectividad que ofrece el puerto, permitirles que ellos puedan embarcar contenedores en sus puntos de origen para reabastecerse de ciertos elementos, lo que sin duda también nos hace competitivos. Entonces, digamos que son las cartas de presentación que en este momento continuamos trabajando y pues obviamente retos hay muchísimos. Ahora nosotros somos principalmente un puerto de tránsito, es decir, las embarcaciones llegan unas cuantas horas y pues si bien en esas cuantas horas que llegan en una jornada en la temporada pues generamos un impacto de $53 millones, si nosotros fortalecemos la actividad de embarque, es decir, seamos un punto de inicio de esos recorridos, ese impacto económico se duplica, porque para ponerlo, digamos, en cifras, si un pasajero en tránsito gasta aproximadamente $122 en esas 8 horas que está en Cartagena, cuando hablamos de un pasajero embarcando, pues se dinamizan otros eslabones como la hotelería, como la misma actividad aeroportuaria, y el gasto pasa de 122 a 289, digamos, en gasto promedio. Entonces, ese fortalecimiento de la actividad de embarque es justamente uno de los retos que estamos, digamos, trabajando, y pues en materia de atracción de inversiones, si para nosotros en cruceros la forma de atraer inversiones es que las líneas decidan poner estas embarcaciones de entre 1.000 y 5.000 personas en Cartagena por unas cuantas horas, y todo el impacto que genera es justamente, digamos, la inversión que se genera, digamos, en nuestro destino. Bueno, tenemos ya pues claramente 3 sectores que hemos visto que han promocionado la inversión, que han tenido inversiones exitosas. Volvamos a ver cuáles son las tendencias internacionales, para dónde vamos, qué nos falta. Well, we've spoken about a lot of things here, about tourism, about... Hablando del turismo, de la fabricación, desde un punto de vista internacional, ¿cuáles son las tendencias que tienen que hacer los gobiernos? En otras palabras, ¿dónde tenemos oportunidades? El turismo definitivamente es una de esas oportunidades, porque hemos visto los aumentos después de el COVID. El turismo crea oportunidades de dirección de inversión extranjera, trae gente a
tu país, crea conciencia, crea una imagen positiva. Entonces, eso está asociado a la inversión extranjera en la infraestructura cuando se construyen hoteles. Y entonces Colombia ha hecho un excelente trabajo convirtiéndose en un destino turístico. Yo recuerdo cambio remarcado, recuerdo cuando vinieron miles de turistas a Colombia y recuerdo que antes no era así, pero anecdóticamente a cada persona que ha venido a Colombia y me lo han dicho y las personas dicen, oh, fuiste a Colombia, que me da celos, pero eso es como en términos generales, pero este es un sector que está aumentando en inversión, lo cual es bueno. La fábrica, la manufactura es complicado por el momento, por la naturaleza de estas inversiones y la incertidumbre, pero realmente hay áreas que están cambiando todo y que tienen oportunidades, zonas que pueden aprovechar la inversión, la promoción, las herramientas digitales, también puede ser un área de inversión y los inquilinos en las zonas de libre comercio también, basado pues en los aranceles, los centros de datos van a continuar siendo pedidos en zonas de libre comercio como Bogotá y en otros lugares. Y todo siempre se trata de tomar las oportunidades en estos sectores. Hay más resistencia hacia los aranceles. Sí, estamos expuestos a eso, pero necesitamos pensar y repensar cómo nos adaptamos a este nuevo ambiente, pero continuar, movernos para adelante en todos los sectores, buscar la manera en que menos nos afecte las turbulencias. Hay sectores como la tecnología y mi mejor consejo es innovar en esta crisis. Es un momento para mejorar las eficiencias, para apoyar a los emprendedores, para ser más resilientes y a promover la inversión extranjera, los sistemas de innovación, las asociaciones, la diversidad, y pienso que son las mejores maneras como podemos navegar en las tendencias y en la inversión global extranjera en general. También es importante, pero es la manera como nos podríamos mover mejor en esta crisis. En industria, entonces, ¿qué nos falta en Colombia para atraer inversión y para que la inversión sea atractiva? ¿Y qué puede hacer el empresariado para superar, digamos, estos obstáculos? Todos hablamos de seguridad jurídica, eso lo sabemos todos y eso lo quisiéramos todos, pero ¿qué más? Yo creo que si tuviera que pedirle algo al Estado, yo simplemente les pediría que nos dejen ser un Estado que permita que el empresariado actúe. Es un Estado que va a llamar inversión extranjera de manera masiva. Si nos permiten generar el empleo que estamos listos para generar, si nos permiten traer con esa seguridad jurídica que mencionabas, la inversión con la seguridad que nuestros planes de negocio se van a cumplir, yo creo que no se le necesita pedir nada más al Estado. Si la función del Estado nos da el espacio para que sigamos creciendo, yo creo que somos muchas las industrias locales y de capital extranjero que vamos a seguir usando a Colombia como una plataforma gigante de crecimiento. 1. Y 2, yo creo que el Estado cumpla lo que promete, en que sepamos que si el tiempo son 3 meses, sean 3 meses, si el tiempo son 24 meses, sean 24 meses, y no que nos digan 3 meses y comencemos, como le decía yo a alguien en un pasillo, que tengamos que comenzar a rezarle al Dios de los católicos, al Dios de los judíos, al elefante que tiene 5 brazos y es azul, para ver si llegamos en los 6, 7, 8, 9 meses, hace que sea muy difícil para un capital extranjero entender
¿por qué entraría en Colombia? Y ha sido la discusión que yo he tenido con el Head Office de Campac desde nuestra llegada a Colombia, y es que no entienden por qué si el Estado nos dijo 12 meses, llevamos 22 meses y no hemos tenido una respuesta. Eso no le pasa a Campac, le pasa a todos los demás, pero a Campac casi no nos pasa. Entonces, yo creo que, concluyendo, si nos dejan hacer para lo que estamos hechos y si cumplen lo que prometen, yo creo que somos un país que estamos interconectados apropiadamente, tenemos un tejido empresarial sólido, tenemos un gremio que nos permite movernos, pero la tembladera llega un momento en el que cansa un poquito. No, clarísimo, que nos dejen hacer y que nos cumplan. Gilberto, pues hemos hablado mucho de turismo y sobre todo en la actualidad se habla de turismo como una fuente de generación de divisas, como reemplazo de sectores que se están marchitando, para llamarlo de alguna forma, pero eso falta mucho. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta en Colombia para invertir? Pero en todo, en turismo o en cualquier sector. A mí me gustó mucho oírte decir que busquemos qué es lo que están pidiendo y no nosotros qué ofrecemos. Eso pues realmente uno debe buscar qué es lo que el turista o el consumidor final al final es el que está demandando. ¿Qué nos falta en Colombia? ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Pues que es la carta del niño Dios. ¿Y qué hace el empresariado? No, está claro, digamos, y lo primero que hay que decir, Jiménez, es que, digamos, no se trata de hacer crecer un sector en detrimento de otros, ¿no? Yo creo que eso no hace ningún sentido y digamos que la labor o la misión del turismo tampoco es venir a reemplazar una actividad productiva que además sigue siendo tremendamente relevante para el país, para las finanzas y evidentemente para los tributos también. Luego, yo creo que la oportunidad es en expandirse a través del turismo, que es distinto, y lo segundo, creo yo que también hay que darle dimensión, como les decía yo al principio, de en dónde está el turismo y a dónde puede llegar, pero eso es un camino, primero, que no se da en unos tiempos de transición como los que a veces se plantean pues para migrar hacia industrias verdes o más sostenibles que las fósiles. Y definitivamente esto es una labor o una visión de largo plazo la que se tiene que establecer. Y si tú me preguntas cuál es la clave de un buen desarrollo, lo primero que hay que decir es que Colombia, producto de la pandemia, se logró reubicar de alguna manera, de una manera muy interesante para efectos del turismo. ¿Por qué? Porque las tendencias cambiaron. ¿Por qué? Porque los viajeros cambiaron también. Y muchas de esas preferencias, de esas demandas en los mercados internacionales coinciden precisamente con lo que Colombia está ofreciendo. Luego, ese es, digamos, un muy buen punto de partida. Sin embargo, el crecimiento sostenido, un crecimiento importante de la industria turística en los próximos años pasa necesariamente por fijar, por delinear una política de turismo de largo plazo y una política que tiene que incluir no solamente la ya tan trillada sostenibilidad de la que hablamos en todos los sectores, pero que además en el turismo es evidente, es un sector que históricamente, y repito, antes de la pandemia era uno de los grandes consumidores de energía, de agua, lo que digamos podía consumir un visitante promedio en cualquier parte del mundo, podía llegar a ser hasta 5 veces en términos de agua, por ejemplo, en los hoteles. Y ahí, digamos, hay un componente que es definitivo. 2, cuando volvemos a hablar de la demanda, pues ve uno los informes, por ejemplo, de sostenibilidad de Expedia o de Booking, que son grandes plataformas, grandes agencias de viaje digitales, en donde el 90% de las búsquedas hoy en día son de experiencias sostenibles. Luego, hacia allá hay que enfocar la política que uno quiera. 7 de cada 10 viajeros en Booking están diciendo, yo no creo en lo que me están ofreciendo y que dicen que es sostenible, y declinan esas búsquedas. Luego, ahí hay un tema que hay que entender muy bien en términos de la calidad del producto turístico que se está ofreciendo en el país,
de la sostenibilidad evidentemente, pero también de los estándares que están demandando los mercados internacionales. Y esos tienen que ser un poco los pilares de orientación de una política hacia el largo plazo. Pero otras tantas también referidas a lo que tú decías ahora y son esos temas de seguridad jurídica, de confianza. Si sabemos que nuestro gran potencial en Colombia para efectos turísticos es la biodiversidad, son los territorios emergentes, es la naturaleza, es la cultura, pues los parques nacionales naturales, las reservas naturales del país también tienen que tener una serie de lineamientos muy claros y saber en dónde se puede, en dónde no se puede desarrollar X o Y hotel, X o Y infraestructura, y a partir de ahí la formulación de los proyectos que hablábamos anteriormente, precisamente para que sean objeto de promoción y eventual objeto de atracción de inversión a nivel internacional. Luego, yo creo que el punto es dejar el afán con el turismo como si el turismo fuera una solución de cortísimo plazo. Yo creo que es una industria que tiene un alto potencial, pero que al final del día debe también tener una visión de largo plazo de cuál es ese turismo que queremos y compatibilizarlo evidentemente con toda la actividad productiva que tiene el país y que hoy en día sigue siendo muy relevante y de la cual dependemos. María Emilia, tu actividad, pues lo de cruceros es una actividad muy relacionada con gente, ¿cierto? Realmente es dejar satisfecho a un consumidor que va a estar de corto plazo, pero que nos va a llevar hacia los otros países una buena o una mala fama. ¿Qué nos falta ahí? ¿O qué tenemos? ¿Dónde ves oportunidades? Sí, realmente digamos que la actividad de cruceros tiene, digamos, en sí misma una labor de promoción y de mercadeo de destino. CLIA, que es la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, dice que 6 de cada 10 cruceristas regresa al destino en una modalidad de vacación tradicional. Entonces, digamos que nosotros desde el puerto de Cartagena tenemos esa actitud de servicio y de experiencia muy clara porque sabemos que somos ese primer contacto con el crucerista y tenemos la responsabilidad de ser ese boleto de regreso a Cartagena y a Colombia. Entonces, en ese sentido, creo que la labor de continuar promocionando es sin duda uno de los elementos clave. Ya Gilberto mencionó pues, que si bien hemos sido como país eficiente en los recursos para crecer el número de visitantes internacionales, sin duda estamos seguramente en un porcentaje muy bajo del potencial que podríamos tener para continuar haciendo ruido sobre nuestro país y sobre nuestra ciudad, específicamente el caso de Cartagena. Porque cuando nosotros hablamos con las líneas de crucero, con los ejecutivos, tomadores de decisiones para poner sus barcos en el destino, pues son, digamos, reconocen los atributos de nuestro destino, pero dicen algo muy importante. Hoy el cliente final todavía en agencias de viajes o en la modalidad directa por página web, etcétera, todavía no pide Cartagena. Cartagena en cruceros sigue siendo de alguna manera accidental en la ruta en la que estamos, que es la del Canal de Panamá. Entonces, nuestro principal reto, teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, de que nuestra riqueza y nuestra fortaleza está en que somos los únicos que hacemos un aporte diferente a sol y playa en el Caribe. Entonces, si tenemos esa fortaleza o esa ventaja comparativa, realmente nuestro deber ser es ser un jalonador del itinerario. O sea, que Cartagena en sí misma sea la razón para que esa línea de cruceros tome la decisión y pues sin duda eso lo logramos con mucha promoción para que los mercados estratégicos realmente nos conozcan por un lado y pues obviamente preparando nuestro producto de cara a las nuevas tendencias. Pues no quisiera ser redundante con el tema de sostenibilidad, pero es inevitable, digamos, en este momento y para la industria de cruceros realmente es un elemento muy importante. Digamos que las líneas están buscando operadores que estén certificados en temas de sostenibilidad, experiencias que realmente minimicen el impacto o las huellas de carbono. Las embarcaciones en sí mismas se están preparando para, digamos, tener desde el punto de vista de infraestructura, por ejemplo, acceso a conexiones, digamos, de energía con el tema de shore power, etcétera. Todos esos son los caminos que tenemos que ir
alcanzando en la medida en que logremos tener mayores volúmenes, logrando posicionar aún más Colombia como un jalonador, y de hecho como país tenemos muchísima oportunidad. Yo decía que Cartagena es el destino que recibe el 90% de los cruceros que llegan al país, pero antes era el único y ahora ya estamos hablando de que Colombia tiene, y me corrige Gilberto, Colombia tiene más de 8 destinos que aprovechar en cruceros, o sea que nosotros mismos podemos ser ya una ruta, y conecto con la tarea pendiente que tenemos de recuperar y poder volver a ser ese punto de inicio de recorrido. Lo volvemos a hacer ahora de la mano de Royal Caribbean, pero pues la idea es que sean muchas otras líneas que vean a Cartagena y Colombia como el punto de inicio de los recorridos en el Caribe Sur o en una ruta específica de Colombia. Listo, gracias. Nos quedan 10 minutos y ya viene la pregunta sorpresa y voy a cambiar el orden. Hemos hablado hasta este momento sobre cómo vemos hoy, qué necesitamos hoy, cuáles son los problemas, y estamos todos como en shock de todas las sorpresas que tenemos de un día para otro. Entonces, ahora quiero ver el futuro. Yo quiero ver cómo nos vemos en 5 años. Salgámonos un poquito del día a día que nos está agotando, imaginémonos cómo va a estar cada uno de nuestros sectores y la actividad internacional en 5 años. María Emilia. Bueno, yo veo sin duda con el trabajo que venimos haciendo, y creo que es de resaltar que este segmento tiene una mesa interinstitucional muy fuerte donde trabajamos Ministerio, Procolombia, a nivel local, digamos, las autoridades de turismo, etcétera, digamos, en pro de fortalecer los temas de competitividad que aún tenemos rezago, movilidad, vendedores ambulantes, etcétera. Entonces, veo un muy buen ambiente en ese sentido para superar esos temas que históricamente han venido rezagados en el punto de vista de competitividad. Gilberto lo mencionaba, pues realmente parece ilógico que tengamos que hablar del tema de basuras, que tengamos de hablar del tema de orden, y sobre todo en este segmento la seguridad es, digamos, súper sensible. Cruceros es muy sensible a la seguridad. Entonces yo veo, digamos, un panorama favorable en cuanto a esos elementos que hemos tenido históricamente, pero de la mano de la administración local y algunos cambios, creo que hay un ambiente positivo para que en el corto o mediano plazo esos temas se resuelvan, con muchos proyectos que vienen en la ciudad que van a permitir que esos elementos desde movilidad, etcétera, se puedan superar. También creo que el futuro sí está encaminando a que todos entendamos esa necesidad de construir infraestructura y servicios o experiencias desde el punto de vista sostenible. Digamos que hemos venido capacitando a los operadores en la importancia de ello. Nosotros mismos desde el puerto, para quienes no conocen, la terminal de cruceros tiene un elemento distintivo que se llama Porto Oasis, que en sí mismo es un centro de conservación animal y justo es la biodiversidad del país, dándole la bienvenida a todos los cruceristas que llegan. Entonces, es una respuesta en el tema sostenible, y por eso creo que el camino desde esa perspectiva va abonándose. Esperaría que pudiéramos tener la meta del 1.000.000 de pasajeros si todo se alinea, y pues obviamente con las inversiones requeridas en cuanto al tema de infraestructura para ese aspecto. Alberto, ¿tú qué te sueñas de aquí a 5 años? Bueno, yo diría varias cosas. Yo creo que lo que pase de aquí a 5 años depende directamente de los niveles de inversión, compromiso y buena orientación de la política, en este caso en materia de turismo. Y lo digo así de claro porque al final, si estamos buscando más pasajeros internacionales, ya sabemos el apretón en el que están, por ejemplo, los aeropuertos en el país. Eso no es ningún secreto. El desborde que tiene hoy en día El Dorado, los retos que ya tiene acá Cartagena en el Rafael Núñez, en Medellín igualmente también, digamos, ya hay unos retos importantes. Cuando uno va a la infraestructura portuaria, pues yo tengo que decirlo, lo que ha hecho el puerto de Cartagena es espectacular en términos de la experiencia, en términos de la habilitación, en términos del servicio que hoy en día presta, pero si nos vamos a pensar también como un destino de talla mundial en materia de cruceros, pues también hay que mirar la infraestructura con esa misma determinación y al final del día ver de qué mejor manera también se puede abordar, ¿por qué no?, una orientación, digamos, hacia la inversión, los planes de inversiones de
de las sociedades portuarias y de esos destinos emergentes que tú mencionabas, María Emilia, que además es un tema espectacular porque también está llegando el tráfico de cruceristas a sitios donde históricamente no había habido esta posibilidad. Buenaventura fue uno de ellos, La Guajira es otro, en San Antero, en fin. Luego, yo sería muy optimista si esos supuestos empiezan a trabajarse desde ya, porque el país, repito, tiene toda la ventana de oportunidad, tiene todo el potencial para que el turismo definitivamente sea una industria absolutamente de valor y digamos, en crecimiento total. Eso es lo que creo yo que viene hacia adelante y también, repito, esto es una apuesta cuando uno está hablando de aeropuertos, no solamente está hablando de turismo, está hablando de carga, está hablando de muchos otros sectores y son apuestas que el país necesita de manera urgente hoy. La infraestructura hoy más que nunca tiene que entrar en un proceso de dinamización que lo hemos visto un poco dormido en los últimos años y que al final del día es determinante para la internacionalización, pero también para el buen porvenir del turismo. Camilo, ¿cómo ves tú Campac Colombia en 5 años? Yo voy a ser un poquito más pesimista. Yo creo que las palancas de la economía en Colombia están desbalanceadas. Y creo que nos esperan entre 2 y 3 años muy difíciles. El consumo se va a golpear más al tener un gasto poco ordenado por parte del Estado. Nos vamos a enfrentar seguramente a una situación aún más difícil en términos del consumo en el consumidor final. Entonces, yo creo que hay que pensar un poquito más allá de 5 años. Yo creo que 5 años es ya y lo que nos va a pasar en los próximos 5 años fue el resultado de las elecciones que hicimos hace un par de años. Muchas gracias. Pero también creo que este es el momento para invertir. Yo creo que la industria tiene un papel fundamental en darle la vuelta a esa situación a la que nos vamos a enfrentar. Y yo creo que este es el momento para invertir. Yo creo que este es el momento para tomar decisiones de largo plazo, para seguir empujando lo que va a ser este país en 6 o 7 años, que yo creo que va a ser un gran momento para Colombia en 6 años. Campac espera poder duplicarse de tamaño en los próximos años, porque nosotros creemos que Colombia está en un proceso de desarrollo que donde vuelva a tener un crecimiento económico single digit up, yo creo que Colombia la va a romper en 10 años. No en 5, pero sí en 10. No me pareció tan pesimista. Yo creo que, no, la verdad, creo que muy en línea con lo que creo que todos queremos. Hay que empezar a hacer cosas y el momento es ya y es el momento de invertir. Well, Courtney, you have a big challenge. You have to close this. Ok, tienes un reto, vas a cerrar este panel. ¿Cómo ves al mundo y a Colombia en 5 años desde ahora? Bueno, 5 años desde ahora probablemente vamos a estar todavía en estos procesos de cambio que estamos viendo, que están explotando ahora. En la misma manera como estuvimos 5 años antes de que empezara el COVID, estos cambios en las cadenas de valor van a continuar como en ese proceso. Y siempre hay oportunidades en los cambios y encontrar nuevos y mejores lugares y nuevas y mejores cadenas de valor. Y ahí tendremos una visión optimista. En 5 años en los Estados Unidos podemos estar como recogiendo los pedazos de las políticas de Trump y el alcalde de pronto con una perspectiva y con socios económicos más confiables, pero yo espero que desde ahí estaremos en un proceso de diversificación y de repensar y de pronto con estos países
que han sido nuestros aliados históricos. Tengo una visión optimista en usar este momento de crisis como para capitalizar, buscar esas ventajas relativas y enfocarnos en la innovación y invertir en esas cosas que van a hacer la diferencia a largo plazo con las habilidades, en la fuerza laboral y en la educación. Y pienso que podemos estar encajando y emerger satisfactoriamente en lo que viene en los próximos años. Hay que invertir, hay que aprovechar las oportunidades y definitivamente hay que aprender de las experiencias no tan fáciles que vamos a tener en los próximos años. Pues mil gracias a los panelistas y les damos un aplauso a nuestros panelistas.